¿Se puede ser completamente autodidacta o si requieres de un maestro que te vaya guiando paso por paso todo el tiempo? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que depende mucho de la persona, yo creo que depende mucho del estilo de aprendizaje de cada quien. He tenido alumnos que han llegado conmigo y del libro de principiantes, por ejemplo, ya sacaron todas las canciones fáciles hasta los minuetos y llega un punto en el como que se bloquean o en algún punto se atoran o se traban y dicen, bueno, yo ya llegué hasta aquí, pero ya no puedo continuar. Entonces, cada vez que yo me encuentro con cosas así, me doy cuenta que verdaderamente las personas tienen las herramientas suficientes para lograr hacer al menos todo el inicio de tocar el violín, o sea, de que es posible, pero también hay muchas personas que no les agrada eso, o sea, que dicen, bueno, es que si yo voy a empezar algo, prefiero empezarlo bien, prefiero empezar que me lo digan paso a paso, cómo hacerlo correcto, porque sienten que a lo mejor si empiezan por ellos mismos, pueden empezar chuecos o pueden empezar mal, y entonces intuyen que les va a costar un poco más de trabajo enderezar lo que sea que hayan aprendido mal, y entonces prefieren empezar con un maestro desde un principio. Entonces yo creo que todo eso sí es posible, pero va a depender mucho de ti, de qué tanta iniciativa quieras tener en ese sentido. Yo te puedo comentar que si a lo mejor es tu preocupación comenzar mal, en realidad una de las mayores cosas que debemos hacer como adultos es perderle miedo a equivocarnos. De hecho, siempre que empezamos la práctica del violín se va a tratar de ir aprendiendo habilidades que se van a ir perfeccionando. Básicamente sí es imposible que una persona que jamás ha tomado, por ejemplo, el arco del violín o haya colocado su mano izquierda sobre el diapasón lo haga bien al primer intento. ¿Por qué? Porque sencillamente son posiciones que nunca habíamos hecho. Entonces lo que sí va a pasar es que vamos a ir haciendo aproximaciones y las podremos ir mejorando, Siempre y cuando tú mantengas esa flexibilidad de pensamiento en tu aprendizaje, puedes comenzar sin ningún problema tú solito, o bien si de todas maneras, aún con todos los consejos, prefieres iniciar de la mano de alguien que sepa y te guíe desde el principio, pues también es una opción perfectamente válida. Pues surge la pregunta de que es muy normal compararse con los niños. De repente, sí he notado de que las personas, no sé, se latigan mucho en la espalda y decir, es que yo no empecé de niño, es que claro. Yo no empecé de niño y ya no, o sea, ya no voy a avanzar, ya no podré aprender, es que no tengo el talento. ¿A qué se debe esto? ¿Qué le dirías a las personas que piensan esto? Y también, bueno, saber si esto es real, si es completamente falso. ¿Cuál es tu opinión? Me encanta esa pregunta. La verdad me encanta que me hagan esa pregunta, tanto tú ahorita en la entrevista como la gente que ya le empecé a dar clases. Muchas veces se tiene esta idea, se difundió durante muchos años la idea de que los niños son como esponjas, que son la maravilla del mundo, que son el futuro de todo, pero la verdad es que si somos un poco más realistas y ponemos los pies en la tierra de la realidad que vivimos, por ejemplo, en un ambiente cultural, yo hablo por México, pero es probable que pasen también en otros países. Toda nuestra generación y quizá más arriba de nosotros, personas de 40, 50, 60 años, estamos rodeadas de personas que se quedaron con ganas de hacer cosas, se quedaron con ganas de aprender el violín, se quedaron con ganas de aprender baile, se quedaron con ganas de hacer arte. Hay muchas cosas que por alguna razón el contexto social que nos tocó vivir no nos dejó desarrollarnos de esa manera. Entonces tenemos una sociedad adulta con poco contacto hacia muchas fuentes de arte y por tanto los niños tienen poco contacto a su vez con esas mismas fuentes de arte. ¿Cómo vamos a poder crear una infancia que esté tan cercana si nosotros podemos ver cuán poca gente a lo mejor ha podido tener un instrumento como el violín en sus manos simplemente para verlo o para apreciarlo? Regresando un poquito a la pregunta de si es cierto que para los niños es mucho más fácil aprender, no, la verdad es que yo siempre he defendido la postura de que los niños tendrán muchas cosas a su favor, pero también tienen cuestiones en contra, y los adultos tienen muchas cosas a favor y tienen cosas en contra. Vamos a comparar algunas de ellas. Por ejemplo, un niño lo que nunca va a hacer es estarse cuestionando todo el tiempo si lo hace bien o mal.
Eso es genial en los niños. Los niños solamente lo van a hacer. Si se los pides, siempre de una manera amable, si los invitas, si los felicitas, el niño no tiene a alguien dentro de su mente que lo está latigueando, diciéndole, ya te equivocaste, ya lo hiciste mal. No, los niños aún tienen mucha libertad de acción en ese sentido, y es el contraste que ocurre con los adultos. Uno de adultos se crea la imagen de que como yo soy adulto y ya lo entendí, entonces ya me tiene que salir, y entonces nos frustramos mucho viendo que a lo mejor no sale tan rápido, viendo que es que yo ya sé cómo es el sonido de un violinista profesional y a mí no me sale así. Entonces los adultos tienden mucho a desmotivarse, y esa es una ventaja que tiene un niño. Un niño no se va a autodesmotivar. Los adultos a su alrededor lo pueden desmotivar, pero él por él mismo no, y un adulto sí lo va a hacer. Y hay cosas que los niños les gustaría tener que todavía no tienen, que es, por ejemplo, el control completo de su cuerpo. Hay muchos niños que están todavía desarrollando funciones motoras a edades como 6, 7 años. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su día a día sus juegos son, no sé, más bien tipo deportivo y tiene mucha coordinación en los pies, pero a lo mejor la motricidad fina no la han trabajado tanto. No han jugado mucho con plastilina, no han hecho muchas cosas que les impliquen la movilidad de los deditos, entonces tenemos debilidad en los dedos o no pueden ubicar sus dedos. Uno de los ejercicios que más me gusta hacer con los pequeñitos es que ubiquen sus dedos por 1, 2 y 3, y literal el niño tiene que agarrar su dedo para entender que esto es el dedo 1 y entonces hacer esto. Y es maravilloso, ¿no? Porque lo logran rapidísimo, pero sí, siempre me llamó mucho la atención cómo este proceso lo tienen que llevar a cabo paso por paso, y ellos están empezando de cero. Al contrario, si yo le pido a un adulto, estos son tus dedos 1, 2, 3, él solito ya se lo aprendió y se autocorrige y puede comprender la coordinación de una pieza de violín mucho más fácil. ¿Vale? Entonces yo creo que no, los niños no es que tengan un privilegio por ser niños. También otra de las cosas que tienen más los niños pues es disponibilidad de tiempo. Los niños tienen en casa un entorno adecuado, podemos como adultos brindárselos y pueden estar felizmente concentrados, y más aún si tienen adultos que los están motivando y apoyando, disponen de ese tiempo. Un adulto tiene que trabajar, tiene que tener vida social, tiene que tener a lo mejor relaciones familiares, entonces tiene muchas cosas que hacer, y aún así se da un tiempo para poder concentrarse en tocar el violín. Entonces, no, mis queridos amigos, por favor, anímense, lo que están haciendo es valiosísimo, están abriendo una puerta más en su mente. Este tipo de conocimientos es de mucho provecho, y para nada que es algo digamos como malo que uno empiece tarde. No, la verdad es que nunca es tarde. El momento en el que tú decidiste comprar tu violín e iniciar, ese es el momento correcto. ¿Cuál sería a lo mejor una razón para aprender a tocar el violín, dado toda esta propaganda o información que se da, ¿no? Que lo quieren hacer ver como una actividad de eruditos o milagrosa? Mira, la verdad es que yo creo que la persona debe tocar el violín si quiere hacerlo. O sea, esa debe ser tu razón principal. Y a lo mejor quieres hacerlo porque te da curiosidad, o a lo mejor quieres hacerlo porque siempre quisiste hacerlo. La realidad es que yo he visto en muchas personas un momento muy épico, siempre que llego a tener el privilegio de presenciarlo, me fascina, que es el momento en el que una persona se coloca el violín, pasa el arco y descubre que es una sensación plena para esa persona. A mí también me pasa con otras actividades, por ejemplo con la pintura, ver cómo el pincel se desliza cargado de color, es una cosa que a mí me parece maravillosa. También cuando veo en la escultura cómo se va tallando en cualquier tipo de material, cómo se perfila, cómo nace algo de ahí, ya sea una figura humana, cualquier cosa que va surgiendo poco a poco de la piedra, de la madera, es una cosa que a mí me llena muchísimo. Cuanto más en el instrumento, como les comentaba, este contacto, hay gente que es fascinada de que al momento de presionar las teclas en el piano se producen los sonidos. Hay una conexión ya muy interna y muy personal que te puede decir, sabes que es que yo nací para hacer esto porque me encanta, porque puedo quedarme horas aquí, porque puedo contemplar el sonido. Y la verdad es que esas personas me las he topado en todas las edades de la vida, y generalmente son las que logran avances mucho más lejanos en su conocimiento del violín, pero todo partió no por decir tiene talento, no, es que estaban tan maravillados de la actividad que de verdad cada segundo del día que tuvieran una oportunidad para practicar lo hacían. Nadie se los pedía, es que les llenaba, es que les gustaba. Y yo creo que cuando tú te das cuenta, no solo en el violín, sino en cualquier actividad, ya sea artística o física, que descubres un placer en llevar a cabo una actividad,
es lo mejor, una de las mejores cosas que te puede pasar en la vida, porque te estás conociendo a ti mismo. Y con respecto, por ejemplo, a ofrecerlo con los niños, o a lo mejor quitarnos esta curiosidad, es que es perfectamente válido. Yo a lo mejor diré, bueno, ¿y qué pasará si quiero intentar, no sé, tiro con arco? ¿Por qué? Porque lo veo y me llama la atención. Pero el hecho de que lo intentes, es maravilloso. O sea, te despejas dudas de ti mismo, lo conoces la actividad, la ves a fondo, te la explican y dices, ay, vaya, qué padre, ¿no? O sea, y incluso aprecias más a otras personas que lo llevan a esos grandes niveles, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de acercar a las personas a cualquier tipo de conocimiento vale mucho la pena. Ahora, que el violín te desarrolle coordinación y cosas así, bueno, sí, no. Lo que pasa es que para tocar bien el violín necesitas desarrollar una serie de habilidades muy interesantes que tienen que ver con, por ejemplo, primero que nada, pensar mientras tu cuerpo se mueve. Esa es una de las cosas más fundamentales que pasa y que contrasta luego mucho con el modelo educativo que nosotros llevamos a cabo durante nuestra vida, nuestra infancia. Siempre nos decían, ¿sabes qué? Ponte a estudiar, no te muevas, no estés moviendo el pie, no estés moviendo las manos. O sea, si alguien se quiere concentrar, tiene que estar inmóvil. De hecho, si vemos a una persona inmóvil, suponemos que está pensando o se está concentrado. Pero, ¿qué pasa cuando uno tiene que tocar el violín o desarrollar cualquier otra actividad que implique el movimiento? Pues que tenemos que seguir pensando mientras nos movemos. Y eso es una cosa que de verdad se siente una estimulación cerebral muy importante al momento de darnos cuenta de todas las cosas que tenemos que hacer para poder desarrollar la actividad de tocar música en un instrumento musical. Entonces, sí se llevan a cabo este tipo de nuevas habilidades que sí, la verdad es que pocas veces se hacen con otro tipo de actividades, ¿no? O actividades que son como quizá un poco más rutinarias, que no les tienes que poner tanta atención, pero la verdad es que cuando tocas el violín, cada una de tus notas tiene tu atención, y ya habrá movimientos que ya tendrás dominados, un poco como el arco, pero eso no quita que cada movimiento, cada pasada del arco tendrá su intención, tendrá su fuerza, tendrá su pisada, tendrá su expresión, y sobre todo eso estás haciendo un diálogo. Entonces es una actividad tan rica y tan completa que la verdad es que vale mucho la pena para cualquiera acercarse. Cuando se lo enseñamos, por ejemplo, a un niño, el niño no se da cuenta de que está desarrollando un lenguaje multifacético, porque no le pesa, no le cuesta, simplemente como niño está haciendo algo más. Quizá como adultos sí nos impacta un poco más, porque de repente mis alumnos se dan cuenta de que sí, efectivamente tienen que pensar en 5, 6, 7 cosas que están haciendo al mismo tiempo, y aparte de todo eso, hacer un discurso musical. Entonces te das cuenta de lo bonito y de lo rico, y vuelvo a un punto. Empiezas a apreciar también a todas las personas que dedican su tiempo completo a eso, a dedicar a esa actividad, pero eso que nunca nos limite a nosotros también hacerlo. Y bueno, finalmente, a personas que tienen una mayor facilidad, y esto es un consejo que le doy a todas las personas, ya sean niños o adultos, siempre manténganse muy activos, manténganse haciendo cosas con las manos de vez en cuando, inclusive actividades cotidianas como la limpieza de la casa o el cocinar, el hacer actividad fina, a lo mejor coser mis calcetines si tuvieron por ahí algún hoyito o algo así. Ese tipo de actividades, de verdad te das cuenta de que empiezas a controlar más tu cuerpo, y cuando te quieres aventar a hacer un desafío como este, bueno, al menos sabrás que contarás con un poco más de control físico. Igualmente el ejercicio, personas que hacen aeróbicos, personas que hacen ejercicios de resistencia en el cuerpo, tienen más control sobre sus extremidades, y entonces estas actividades les resultan un poquito más fáciles que las personas que a lo mejor nunca se habían aventado a eso. Entonces, pues bueno, yo creo que sí, es maravilloso desarrollar la habilidad, pero es un crecimiento, no es algo que se va a dar porque sí, sino que poco a poco lo vas a ir desarrollando, y creo que lo más bonito es que encuentres afinidad contigo mismo. Y si no lo encontraste en el violín, no pasa nada, hay muchas actividades que puedes hacer, pero lo importante es que no te quedaste con la espinita, que lo intentaste hacer, y es más, lo lograste y lo lograste hacer bien. Entonces, qué maravilla, ¿no? Puedes agarrar un violín y ponerte a tocar, eso sería genial.